Estamos a una semana de las elecciones legislativas y todo vale para contener al dólar. Al punto que está sucediendo algo inédito. El Tesoro de Estados Unidos lleva varias jornadas comprando pesos para contener la suba del dólar. Así de importante es la ayuda que le brinda Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, las declaraciones de Trump condicionando este apoyo económico a un triunfo de la libertad avanza el 26 de octubre, flaco favor le hace a Javier Milei, porque pone como en tela de juicio la gobernabilidad que tiene este gobierno para la segunda etapa del mandato. De hecho, uno se pregunta, ¿y la soberanía? Que el presidente de Estados Unidos nos dice a quién votar. ¿Y el principio de autodeterminación de los pueblos? Bien, gracias. El Roblox es uno de los juegos más populares entre los niños y adolescentes. Tiene un montón de minijuegos, muchísimo lugar para la imaginación y eso lo hace muy atractivo. Pero tiene un defecto muy grande. Tiene muy poco control sobre la comunicación interna. Hay demasiada libertad para que cualquiera pueda hablar con cualquiera y eso lo ha convertido en el principal coto de caza de depredadores sexuales y de pedófilos. Y a lo largo del mundo, la justicia ha resuelto en muchísimas oportunidades sentencias condenando a los desarrolladores y es una preocupación muy grande para todos los que somos padres. De hecho, 3 de mis hijos son menores de edad, juegan esto y permanentemente estamos monitoreando con quiénes se comunican porque hay muy poco control y existen sistemas hoy en día, controles biométricos y demás que podrían aplicarse y que la verdad deberían aplicarlo para la tranquilidad de todos nosotros. Porque por un lado, el juego en sí es muy bueno para los chicos porque fomenta que desarrollen su inteligencia y por otro lado tiene este defecto enorme. Santi Maratea está otra vez en el ojo de la tormenta. Esta vez por promocionar un tecito mágico que te hace bajar de peso. Ya hemos hablado varias veces en este programa de la responsabilidad de los influencers sobre las cosas de las cuales hacen publicidad. Muchas estafas piramidales de por medio, ¿sí? En este caso afectan a la salud y siempre en las redes prolifera esto, ¿no? La solución es mágica. Te tomas un tecito y bajás 20 kilos en un mes. ¿Pero dónde se vio? Yo a veces también me pregunto a la gente, ¿tantas ganas tienen de creer en soluciones mágicas? No existen. No existen. Pero de todos modos vamos a hablar de la denuncia contra Santi Maratea que le hizo el Colegio de Nutricionistas, ¿sí? Y para cerrar, y si el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando también de el caso de la hurta, el doble femicidio, el homicidio criminis causa. Y cuando uno lo piensa, este hombre debería tener perpetua. Y sin embargo, la sensación que nos queda es que esa condena también se quedaría corta. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa para conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos. ¿Qué pensás del plan del Tesoro de Estados Unidos para Argentina? Es un desastre. Y se vuelve una colonia más de todas las que tiene Norteamérica. Veremos los resultados después de octubre. Supongo que está bien lo que están haciendo. La verdad no estoy muy informado. Y que no se está mejorando nada. No sé nada de eso. ¿Y crees que esto pueda frenar la suba del dólar?
Eso es transitorio, es hasta el 26 de este mes y después se termina todo. Ah, no creo. No, se va a estabilizar, supongo. ¿Sí? Y definitivamente lo va a frenar. Pero lo que más está frenando la suba del dólar es el que nos están emitiendo dinero. La verdad, no lo sé. No, el dólar siempre va a seguir, eso es momentáneo, ¿no? Esto ahora se frena, pero dentro de unos meses seguramente va a volver otra vez a subir. Posiblemente, por lo que he conversado con algunos compañeros, probablemente puede que ayude más bien a bajar el dólar. ¿Y crees que el gobierno depende mucho del exterior? Y a ver, nadie está solo. Todos acá interdependemos. Y si no puedes exportar y te inundan con cosas importadas, es un desastre esto. No, es necesario abrirnos al mundo completamente. Y lamentablemente sí, porque tiene mucho déficit. Y viene acarreando una deuda que estaba antes de que asuma. Sí, creo que depende mucho del exterior, pero me parece que hay cosas que están bien. Este gobierno sí. Por lo que estoy viendo, como que sí. Para poder mantener la inflación, creo que sí. ¿Y qué crees que podría pasar después de las elecciones de octubre? Mirá, no sé en lo inmediato, pero esto se termina. Y yo creo que va a volver a ganar el mismo gobierno que está. Y bueno, habría que ser adivino. Puede mejorar algo, tal vez, o no. Mira, eso creo que lo vamos a tener que ver. Me acompañan hoy dos invitados de lujo. Tengo por un lado a Martín Ocampo, procurador de la ciudad, candidato a senador por Ciudadanos Unidos. Martín, buenos días. Delfina Rossi es economista, directora del Banco Ciudad. Y quiero preguntarte primero, Delfina, ¿qué es lo que está buscando el Tesoro de Estados Unidos comprando tantos pesos argentinos para contener la suba del dólar? Bueno, a mí me parece que acá hay un acuerdo que todavía no ha sido públicamente comunicado entre los dos gobiernos, entre el de Estados Unidos y el de la Argentina, que pareciera un swap, pero es lo que vienen diciendo, pero no sabemos si esta compra de divisas es parte de lo que se llama la activación del swap, es decir, que constituye una obligación de deuda con pago de intereses, o si es la formación del swap. Hay mucha incertidumbre y está siendo bastante opaco el gobierno sobre esto. Y además no sabemos qué otras condicionantes tiene este acuerdo, ¿no? Porque recordemos que dijeron son 20.000 millones por parte del Tesoro dentro de este fondo de estabilización que tiene el Tesoro de los Estados Unidos, pero que podría haber 20 más de algunos bancos internacionales, pero que tampoco se entiende cómo se va a instrumentalizar y para qué. Estamos en el medio de esto. Lo que es cierto es que el gobierno ha conseguido frenar una corrida que tenía muy fuerte sobre el tipo de cambio. No sabemos si esto le da la estabilidad suficiente para llegar al 2027. En el medio vemos reuniones paralelas de Santiago Caputo, que no es ni parte del equipo económico formalmente, pero que parece que está negociando qué condicionalidades trae esto, en donde aparecen ideas de estas nuevas reformas laborales, reformas jubilatorias. ¿Es más ajuste para los jubilados? ¿Es menos derechos para la clase trabajadora argentina? Estas son las dudas. ¿Qué condicionalidades hay sobre la inversión extranjera directa de Estados Unidos? ¿Cómo destrabó esto el anuncio de OpenAI para el data center, el centro de datos en la Patagonia? Justo una compañía que no cotiza en bolsa, que no sabemos cómo son sus balances, cuánta transparencia hay en esos intereses. Me parece que es todo muy opaco. Además la inteligencia artificial consume muchísima agua, que no sabemos en qué estado queda después, para enfriar sus servidores. Bueno, Montevideo, Uruguay, tuvo un caso similar con el centro de datos de Google y consiguió la presión pública de que utilicen agua salada, tratándola, porque acá el tema es que también se utilizaría agua dulce, pero también está el tema energético, con qué energía se predispone. Dato que puede parecer que nada tiene que ver con nada, pero para mí todo tiene que ver con todo.
los centros de datos se están viendo de ser abastecidos, por ejemplo, con los reactores nucleares modulares. Nosotros tenemos el proyecto de CAREM de reactor nuclear modular y justo se puso en venta las acciones de NASA, de Nucleoeléctrica Argentina. Justo. Me parece que hay muchas incógnitas que tienen que ver con eso que vos decías al principio, sobre la soberanía argentina. No quiero decir, por supuesto, la Argentina necesita inversiones, necesita transferencia tecnológica, necesita conectarse en el mundo, pero me parece que cuando se hace de espalda al Congreso, a los representantes de nuestro pueblo, es porque hay algo de intereses personales y no intereses del pueblo argentino que está sobre la mesa. Sí. Y hablando del Congreso, Martín, me parece que una de las propuestas interesantes de Ciudadanos Unidos es el correlato de Provincias Unidas, que, como le suelen decir algunos, es la Liga de Gobernadores, y me da la sensación, ¿no?, que es la generación de una opción de centro. Sí, es la generación de una opción para la Argentina de cara al 27. Comienzan las elecciones de ahora del 26 de octubre, pero nuestra propuesta se consolida como un espacio político que viene a representar la racionalidad en la política argentina, la idea de que se puede hacer política discutiendo sin agredirse, sin faltar al respeto, sin descalificar, sin insultar, sin 678 y sin troles que descalifican a aquel que piensa distinto, respetando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Me parece que en ese punto mostrarle a la Argentina que hay otro camino posible y mostrarlo de cara con los gobernadores, porque los gobernadores gestionan todos los días, dan cuenta de cómo se gestiona en cada minuto, toman decisiones, sus provincias están bien administradas, están con déficit cero desde hace mucho tiempo, algunas de ellas. Bueno, tienen mucho para mostrar de lo que hacen cotidianamente con sus administraciones y exportar esa forma de administrar a la Argentina de cara al 27. Yo creo que de ese espacio político va a salir el nuevo presidente de la Argentina. Ah, mirá qué apuesta tiro ahí, ¿eh? Delfina, Hay que ver la correlación de fuerza de las urnas, pero bueno, yo creo que fuera de la semana que viene eso se dilucidará. Me parece que la Argentina, lo que demuestra el acuerdo con Estados Unidos, volviendo al punto inicial, es que estamos en un marco de sometimiento externo muy grande. Y que tiene que primar la voluntad de construir una unidad nacional donde el eje de la independencia, como lo hicimos en 1810, vuelva a ser el que rija los acuerdos del gobierno, de las cámaras, de los congresos. Me parece que hay que trabajar sobre eso de manera primordial para luego después poder tener un debate maduro, donde las diferencias existen, pero donde se prime que tengamos decisiones nosotros y no que sea Besen tuiteando todos los días sobre lo que tenemos que hacer o no. ¿Qué realmente que está Besen, ¿no? ¿Tiene algún... Sí, Besen parece ser el virrey. El virrey, sí. Pero más que el virrey, parece ser el vocero oficial del gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? Parece ser que últimamente, para decidir, o para nosotros los argentinos entender hacia dónde va el gobierno, porque claramente lo que decía Delfina muestra mucha opacidad, porque el gobierno no da ningún tipo de explicación ni hacia dónde vamos, qué va a pasar con estos dineros, y sobre todas las cosas muestra este nivel de sometimiento que yo creo que es alarmante, y creo que el camino es unidos, como decía Delfina. Volvimos a la B larga, ¿no? De Braden o Perón, ahora va a ser Besen o... Cristina. No, va a ser... bueno, miren, no, Cristina no va a ser seguro porque tiene que cumplir una condena, pero si Cristina no va a ser presa, pero bueno, si no, pero eso no sucede porque tiene una condena que la tiene que cumplir, y seguramente al 27 va a seguir cumpliendo esa condena, así que no va a poder ser candidata Cristina, seguramente. Por eso yo digo que es Unidos, Provincias Unidas. En la Ciudad de Buenos Aires somos Ciudadanos Unidos. Sí. Es como que me parece que ese sería el camino razonable, pero bueno, va a ser una cuestión de debate electoral en el turno del 27. Lo que nosotros hoy queremos es sembrar una semilla, sencillamente esto, poner una banderita, porque la política no se construye solo de un resultado electoral. Se construye de un resultado electoral, pero también se construye desde una prédica, desde un posicionamiento político, desde un norte, desde una idea, mostrarle a la Argentina que hay otra manera de hacer las cosas. Puede ser que en un turno electoral tengamos más o menos éxitos, en alguna provincia nos haría mejor, en otra peor, pero seguramente habremos podido sembrar esa semilla que le dé a la Argentina la previsibilidad necesaria y la oferta electoral que requiere de cara al 27. Bien.
Delfina. Sí, si bien yo coincido en que necesitamos ir hacia un modelo más maduro de debate político en nuestro país. Sí, yo creo que somos un montón los que coincidimos Sí, en eso. me parece, bueno, además... creo que la gente lo demanda, creo que salir de dicotomías berretas también es importantísimo. Ahora bien, también es importante que cuando acuda la gente a votar el 26 de octubre, recuerde que hay parte de esos actores que forman Unidos, realmente le dieron superpoderes a este gobierno, le dieron la ley bases, votaron para el blanqueo de capitales y reducción de impuestos en contra de la clase trabajadora. Entonces, también es importante tener en cuenta esas diferencias y que el dique de contención en la Cámara de Diputados desde el minuto cero contra este gobierno ha sido el peronismo y ha sido la referencia de Fuerza Patria. Sí, igual en general a todos los gobiernos, por lo menos en su primer año, les han, más allá de que tuvieran o no, por lo menos del 83 para acá, más allá de que tuvieran o no la mayoría en el Congreso, a todos les han dado ese voto de confianza, que me parece lógico, ¿sí? Porque en definitiva, si un gobierno gana es porque la gente así lo decidió y me parece bien, al menos en el plan inicial, que les den la posibilidad de gobernar. Si no hubiésemos dado superpoderes, no estaríamos discutiendo ahora la revisión de los DNUs, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que los DNUs... Pero son los mismos superpoderes que tuvieron el gobierno de Alberto Fernández, bueno, el gobierno de Néstor y Cristina. Son los mismos, yo digo, porque si no, discutimos sobre cosas que son injustas en cuanto a la presentación pública. Yo coincido con que coincido que no es lo mismo. Coincido que no es lo mismo, que tiene una práctica abusiva de muchos de estos marcos institucionales, sobre todo el de los DNU. Sí. Me parece que también tiene que ver con la debilidad del Congreso, pero llamativamente, ¿el DNU qué es? Es alterar el Congreso a partir de una necesidad y una urgencia y dictar una ley a través del Poder Ejecutivo. Sí. Eso es esencialmente un DNU. ¿Qué pasa? Si vos tenés mayoría en el Congreso, no necesitas DNU. Claro. Vas al Congreso y lo sancionás. Pero claro, el gobierno que lo precedió a Milei tuvo mayoría en el Congreso y gobiernos peronistas también tuvieron mayorías en el Congreso y también sancionaron el DNU. También lo de la gobernabilidad que vos decías al comienzo de la gestión. Es un dato distintivo de cualquier fuerza política razonable que ve que hay un montón de personas que votaron una fuerza política que necesitan instrumentos para gobernar, facilitarle esos instrumentos de gobernación, porque no es un respeto a la fuerza política que ganó, es un respeto a la voluntad popular, a la expresión de un pueblo que eligió una alternativa, aunque no sea la nuestra. Nosotros lo hicimos con el peronismo. Cuando el peronismo gobernaba, en los 90, cuando gana la elección y tiene que asumir antes Menem, los diputados que pertenecían al radicalismo en ese momento le dieron a la ley de emergencia económica, un montón de herramientas que le permitió al gobierno peronista de ese momento tomar las decisiones que fueron las que impulsaron después en su política económica. Pero claramente la gobernabilidad y la previsibilidad que tiene que tener una fuerza política, porque no se trata solamente de defender valores de un partido político, se trata de tomar las mejores decisiones para la Argentina. Tiene que ser una fuerza previsible y dar gobernabilidad es también parte de lo que tiene que hacer una fuerza política. Yo creo que es difícil pensar en la gobernabilidad de una fuerza política como La Libertad Avanza, que intenta meter jueces con la Corte por decreto, que justamente se burla y humilla a diputados y miembros del Congreso, entre ellos en la humillación que le han hecho a Martín Lustó, por ejemplo. Entonces me parece que la gobernabilidad como principio político tiene que ser la gobernabilidad incorporando a los sectores sindicales, a las cámaras empresariales, a nuestras provincias con un principio federal, como se decía antes. Entonces creo que de acá al 27, en estos 2 años, tiene que primordiar la gobernabilidad de aquellos que son el contrapoder que hace que esto sea una democracia y que por tanto están afuera del gobierno. Pero déjame que te termine una idea. Dale. Hoy el problema de gobernabilidad de La Libertad Avanza no es tanto la correlación de fuerzas que puede lograr o no en el Congreso, sino la falta de credibilidad que tienen los mercados. Y acá ellos construyen, Milei dice, bueno, lo que pasa es que es una corrida del riesgo Cuca, biribiri, biribiri. Miren,
los que nos acompañan a nosotros no operan en los mercados de capitales ni en los mercados de deuda. Ese es el activo político, en todo caso, que ha acompañado claramente, los mercados han acompañado claramente este modelo de motosierra. Y si los mercados son los que no confían en que tenga la capacidad de repago este gobierno, es porque los que ellos llaman los fundamentals macroeconómicos, la economía realmente está muy mal. Y no es que no le creemos los kirchneristas, es que no le creen ni ellos mismos. Y eso me parece que es lo que demuestra el gran desmanejo monetario, cambiario y fiscal que está haciendo este gobierno, de un ajuste desmedido contra las más débiles y de privilegios hacia unos poquitos, que son tan poquitos que ni siquiera el mercado en su conjunto le cree. Bien, yo te quería preguntar justamente pensando en el 27, pero de octubre, sí, no del 2027. No existe a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar el día después con los mercados, con la contención del dólar y demás? ¿Qué es lo que vos crees que va a pasar? Mira, me parece que bueno, el informe de JP Morgan lo decía, depende un poquito de el escenario y la diferencia electoral que saque. Yo creo que si el gobierno hace una muy mala elección en Córdoba, donde evidentemente Schiaretti va a hacer una gran elección, y en la provincia de Buenos Aires, donde ya perdió por 14 puntos contra el peronismo, y además tiene posibilidad de perder Santa Fe, que no es menor, ya sea en manos de Fuerza Patria o del esquema de Puyaro. Me parece que son las tres provincias más grandes. Tucumán va a ganar el peronismo y en eso se va a ver reflejada la debilidad numérica de este gobierno. ¿Qué quiere decir? Si esa debilidad es muy grande, yo creo que no van a poder contener una salida del régimen de bandas, en donde eso implica una devaluación, porque ya la banda inferior ya nos la hemos olvidado, ha pasado la historia, solamente estamos hablando del límite superior de la banda cambiaria, porque además, más allá de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en estas semanas y estos días, hay una dolarización de las carteras. Todo el mundo cree que este dólar está atrasado, está barato, y el que tiene exceso de pesos está dolarizando su cartera. No hay carry trade que aguante. Se situaron las tasas al 200% por un desmanejo monetario y dejaron desierta el 50% de la licitación. Esto, la verdad que es un desmanejo total. Yo creo que va a haber un corrimiento del tipo de cambio indefectiblemente. Si no, para sostenerlo van a tener que tomar más y más deuda por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Así que no hay un buen escenario de ninguna manera para el 27. Esperemos que tengan la reacción y en la cintura política para modificar sus equipos económicos y llevar cierta tranquilidad en el mercado, porque nadie, sobre todo las clases más populares, quieren que esto realmente estalle por los aires. Bien. Martín, para cerrar, hablarle al votante por qué tienen que elegirlos. Bueno, yo creo que se juega en esta elección no solamente el resultado electoral de elección de diputados o de senadores, de cómo va a integrar las cámaras, que yo creo que es importante, porque es ponerle también, hay que buscar representantes que estén en condiciones de dar gobernabilidad cuando la Argentina requiere la gobernabilidad, de no ser un obstruccionismo constante a cualquier política pública que se presente, sea del gobierno o de cualquier otra fuerza política, pero que también sea capaz de poner el límite en las cosas que son estructurales que hacen a la Argentina que queremos: la educación, la salud, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el buen trato y esta forma de hacer política que a mí me molesta muchísimo y que venimos criticándola, que es el tema del culto a la violencia como forma de acción política. Ya lo teníamos en los gobiernos previos, donde hacían una reivindicación de la violencia de los 70. Y después lo tenemos ahora el presidente de la Nación, que es violento explícitamente, ¿no? Con su forma de hablar, con su vocabulario, ya tiene un léxico y tiene una cantidad de vocablos solamente destinada a insultar y maltratar a aquel que piensa distinto. Yo creo que eso hay que desterrarlo de la política argentina, y que la propuesta de Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, con Graciela Ocaña de primera candidata a senadora y Martín Lustó de primer diputado nacional, son un camino a poner un parate al gobierno, pero también un camino a que, si la Argentina necesita gobernabilidad, van a estar esas fuerzas políticas dotándole a la Argentina de gobernabilidad. Y creo también, para finalizar, que el gobierno se está equivocando.
y se sigue equivocando en este acuerdo con Estados Unidos de estar de espaldas al Congreso, y lo que muestra el acuerdo es francamente el fracaso del modelo económico. Es decir, primero al fondo, ahora con Estados Unidos, lo que claramente se ve es que va a fracasar. El gobierno puede que obtenga una minoría mayor al resto, pero va a ser una minoría. Casi el 70% de la población argentina seguramente va a votar en contra del gobierno, con distintas fuerzas políticas, porque, claro, las elecciones son provinciales. Sí. No hay una fuerza política que englobe toda la representación provincial en una sola expresión política. Pero claramente el 70%, cerca del 70% de las personas van a votar en contra del gobierno. El gobierno tiene que tomar en cuenta eso y tiene que reaccionar rápidamente, porque los argentinos necesitan respuesta de su gobierno y necesitan mejorar su calidad de vida ya, no mañana, ni pasado, ni promesas electorales que nunca se van a cumplir. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Delfina. De nada. ¿Querés decir algo? Sí. Simplemente dale. Que si estamos un poquito cansados de la volatilidad de los mercados y de la volatilidad, la verdad que la certeza para mí el 26 de octubre es votar al peronismo, es votar Fuerza Patria. Creo que es un voto sin tantas especulaciones y que le va a permitir a cada uno de los argentinos defender sus propios intereses para llegar a fin de mes, para que sus hijos tengan los derechos, hijas tengan los derechos que merecen, y para recuperar eso, que un salario que llegue, que alcance. Nosotros vamos con Mariano Recalde a candidato a senador nacional, con Itaí Hackman a diputado nacional. Me parece que es un voto con menos volatilidad que los otros. Muchísimas gracias a ambos. El Roblox, ese juego tan atractivo para los chicos y adolescentes y que tanto nos preocupa a los padres. Vean qué es lo que opina y qué es lo que sabe la gente en la calle sobre los problemas asociados a este juego. ¿Dejarías que tus hijos interactúen con otras personas por internet? No, la verdad que no. Estamos con ese temita justo de Roblox que está en todas las redes, así que no. Sí, están constantemente, hoy en día hay miles de juegos donde la gente interactúa con otra gente sin ningún problema. Se podría decir. No, porque no es una forma de estar controlados si los dejo solos. No tengo hijos, pero si tuviera, no. No, por desconfianza, por cómo están las cosas ahora. ¿Y tus hijos jugarían Roblox? ¿Los permitiría? Mira, ahora es como que le estoy limitando más. Primero investigaría yo más acerca de los peligros que puede traer jugar ese juego. Después, una vez que lo tenga bien estudiado, si está todo, lo dejaría así. Tengo hijos, tengo sobrinos, y algunos sí y otros no. Si es menor de edad infantil, digamos, de primaria, seguro que no. ¿Y hasta qué punto crees que los padres pueden controlar a los hijos? De mi punto de vista, o sea, hay que estar más presentes con todo eso, no dejarlos tanto tiempo solos con el celular. ¿Es imposible controlarlos al 100%? Relativo. Tendrían que ponerle muchos filtros o estar supervisados. No sé si controlarlos, pero educarlos. Bueno, la función de un padre es toda la vida, pero más cuando son adolescentes, que es una edad donde adolecen de muchas cosas, de inseguridades. ¿Y crees que las empresas hacen lo suficiente para la privacidad de los menores de edad? Y mira, eso me parece que lo tenemos que manejar más los padres, pero también deberían ser más, viste, no tener tantas plataformas de adultos o de juegos así muy violentos para los chicos. No, se requiere muchas más medidas, sin duda. Creo que no. Deberían hacer mucho más. No, pienso que no. No creo que haya mucho control. Mario, cariño, vos en realidad porque sos de la competencia, sos del Super Mario. Pero ¿por qué este juego nos preocupa tanto a los padres? Bueno, la verdad es que es una plataforma mundial de juegos electrónicos donde las personas interactúan. Vos fijate que más de 200 millones de usuarios activos por mes se manejan de forma estimativa. Algunos dicen que llegan a 300 millones de usuarios activos por mes de esta plataforma. Con lo cual, esta interacción entre adultos y menores en contacto permanente, porque usted lo que tiene que saber es que cuando ve ese jueguito, ese avatar, ese muñequito, no necesariamente está el niño o los niños ahí como representación de ese avatar.
sino que a veces hay gente de mala habida, estos delincuentes que se hacen pasar por menores, con otras intenciones, ¿no? Con otras intenciones, porque falta lo que está faltando y está fallando, de acuerdo a unas denuncias internacionales contra Roblox, es el control. El control. Hay mucha falta de control en materia de seguridad en digamos, en este videojuego virtual. ¿Por qué? Porque es mundial, donde todo ingresa. Ya no es la típica placita donde vos te juntabas un fin de semana con los chicos. Bueno, sí. La placita para los niños hoy en el siglo XXI es Roblox o cualquier otra plataforma virtual. Que no es mala, ¿no? Es una muy buena plataforma para jugar. Sí, pero lamentablemente tiene estos casos de grooming que se están denunciando en la República Argentina. En los Estados Unidos hay muchos casos. ¿Y qué es el grooming? Es un delito, ¿no? Es un delito que tiene como finalidad en que un adulto se contacta con el menor, se hace pasar como si fuera un nene, un niño juega, lo convence, a veces con otras intenciones de quizá obtener fotografías, videos con contenido sexual. Sí, una de las cosas que suceden comúnmente es en el Roblox hay como la mayoría de los juegos tiene su moneda propia, ¿sí? Robux. Los Robux. Robux, ahí está. Los Robux, sí. Tiene su moneda propia y muchas veces lo que sucede es prometen Robux a cambio de determinadas cosas, como puede ser que les manden fotos y demás. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, más allá de que esto puede llegar a situaciones incluso mucho peores, porque han habido muchísimos casos de pedófilos que han buscado sus víctimas dentro de la plataforma de Roblox. Por ejemplo, acá, mira, vos fíjate que cómo operan esto, ¿no? Estos delincuentes, porque justamente son conocidos como depredadores sexuales. Se hacen pasar por jugadores, como decimos al inicio, inventan, se hacen pasar por jugadores cuando en realidad no lo son, ¿sí? Usan chat como regalos también, la moneda que vos bien mencionabas, esa moneda de intercambio. Sí. Y acá está el peligro. Si vos sos papá, vos sos mamá, piden datos. Piden datos. ¿Qué tipo de datos? Correo electrónico, teléfonos celulares. Sí, y aparte en la conversación los van llevando. Y contame, ¿con quién vivís? Exacto. ¿Y dónde vivís? Claro, por eso mismo. Y así van buscando a sus víctimas. El chantaje, hay veces, es esto que bien marcado Juan Pablo, ¿sí? Y los retos que implica. Es decir, le ofrecen algo al menor a cambio de esta moneda de intercambio, que esa moneda tiene un costo, que está valuado en dólares, que salen centavos, pero hay veces, para poder, digamos, vestirlo al muñequito, a ese avatar, se necesitan esta moneda de intercambio. Y los menores acceden a este tipo de chantaje o intercambio. Bien, por eso es importante que acá el tema de la responsabilidad de esta plataforma y de cualquier plataforma mundial, no solamente esta en particular, ¿sí? Es que deben dar información, y de hecho lo hacen, no digamos que no lo están haciendo, porque lo están haciendo, dan información vinculada con los datos del IP, porque hay que tener en cuenta que cada vez que uno ingresa a esta plataforma virtual, con el IP, que es una especie de DNI, ¿no? Una especie de identificación de cada aparatito electrónico, uno puede establecer desde qué punto del planeta, escuche bien, desde qué punto del planeta está operando este tipo de, digamos, jueguitos, ya sea en Argentina, Japón, Estados Unidos, ¿sí? Sí. Y como decíamos al inicio, el delito de grooming es un delito penal. Acá en la República Argentina tiene una sanción penal que arranca desde los 6 meses a 4 años. Sí. Y hay muchos casos en Argentina. Habría que pensar seriamente en subirle la pena a este delito, ¿eh? Bueno, hay casos, por ejemplo, el último caso que se supo acá en la República Argentina fue en Rosario, Santa Fe, donde dos nenas, una de 10 y 12 años, fueron incorporados, a través de este jueguito, fueron incorporados a un grupo de mensajería privada, que es externa, ¿sí? Y ingresaron a un grupo de 400 personas donde se intercambiaba material de violencia, material de acoso, material de insinuaciones sexuales. Pornografía. Exactamente, exactamente. Por eso es importante que vos, si sos papá, mamá, prestes atención a los chicos. Y claro, esto es lo que hay que tener en cuenta, justamente. Por ahí no llega a cosas más graves, pero sí, si vos tenés un hijo, una hija que es chiquitito, lo incorporan a
un grupo de WhatsApp donde mandan cosas que definitivamente no deben ver, ese chico va a tener por lo menos un trauma, ¿sí? Porque va a haber cosas que le van a parecer espantosas. Que por ahí muchas veces, digo, si había cosas de violencia y demás, o sea, son espantosas para cualquier persona normal, ¿sí? Seas menor o seas adulto, pero para un adulto el impacto siempre es menor que para un chiquito. Por eso acá lo importante de la intervención de la Fiscalía, que son, digamos, organismos especializados en delitos informáticos, en delitos que tengan que ver con este caso de los jueguitos y de las plataformas, donde usted tiene que hacer la denuncia. A veces uno sugiere que haga la denuncia en la comisaría, a la policía de su casa, de la zona, pero estas fiscalías son especializadas en delitos informáticos. Sí, sobre todo lo importante es, primero, al ser especializadas, saben bien de lo que están hablando, actúan muchísimo más rápido y sabemos que cuando estamos hablando de internet y redes, la velocidad es fundamental a la hora de buscar a los culpables. Por eso es importante que vos mires un poquito a los chicos, te fijes a veces qué es lo que están haciendo, porque, a ver, yo sé que es casi imposible, ¿no? Porque hoy con la tecnología y el avance de todo cambia repentinamente al 1000%, pero hay que tomar algunas medidas de prevención como para poder, aunque sea minimizar los impactos con respecto a los chicos. Y los chiquitos siempre, por una cuestión lógica, quieren tener todo lo que esté disponible en el juego. Van a tratar de eludir los controles, por ahí van a tratar de pedirle a los padres que les habiliten las cosas y demás. Y yo sé que es engorroso, porque lo sé, porque lo vivo con mis propios hijos, ¿sí? A veces tener que estar diciéndoles que no y te dicen, no, pero los papás de fulanito lo dejan, no, los papás de... Y la única manera a veces de cuidarlos es ponerse en el lugar de ogros, como muchas veces dice nuestro amigo Alarcón, que cuando los padres queremos ser amigos de nuestros hijos les hacemos un gran daño, y es verdad, ¿sí? Bueno, entonces, los chicos tienen que crecer, tienen que desarrollarse y las cosas a su debido tiempo. Entonces, una buena supervisión estaría bueno. No te digo que estés todo el tiempo, pero una supervisión controlada, ¿sí? De a poco, persuasiva, de cada uno de los juegos, para ver las conversaciones, porque ahí es donde vos te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando con el menor, ¿sí? Usar el control parental, esto es clave. ¿Dónde lo encontrás? En la configuración del teléfono. ¿Sí? Ahí vos podés encontrar la configuración parental, que significa que podés restringir que el menor pueda tener, digamos, acceso o chateo a situaciones que son extrañas, raras, porque el juego en sí es un juego para jugar. Sí. ¿Sí? Y es un juego que está hace bastantes años. Por ahí alguno estará diciendo, y yo no sé ni por dónde empezar a buscar. ¿Tenés algún sobrino, una sobrina que tenga de 25 años para abajo? Pedile ayuda, decirle, ¿me haces el favor de venir y ayudarme a configurar para mi hijo, para mi hija, el juego para poder cuidarlo? Echale mano a, no sé, a algún vecino, a alguien que sepa. O quizá la propia escuela, o cuando uno accede a la escuela, sin vergüenza, hay que decirle a la profesora, a la maestra, que ellos saben de esto, porque justamente los amiguitos, los compañeritos, tienen la mayoría de este jueguito electrónico de Roblox. Entonces los maestros están al tanto y saben de las configuraciones. Pídalo sin miedo, esto lo tiene que hacer porque, repetimos, es una medida preventiva. ¿Y a dónde denunciar? Como decíamos anteriormente, si tenés la comisaría, vas a la comisaría, pero lo ideal es que vayas al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía Especializada en Ciberdelito. Y ahí tenés un teléfono, es un teléfono directo, es un 0800. Este caso es de la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero cada provincia, ¿sí? Cada localidad, como somos muchas provincias acá en la República Argentina, tiene una fiscalía especializada. Ahí seguramente vas a encontrar un 0800. Pero este en particular es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la clave de todo está en esto. Y esto no es un curso de capacitación para vos papá, para vos mamá, para vos tío. No, no, no. Esto es charlar, persuadir, conversar, sentarte, hacerte amigo, como decía, ¿no? El doctor Alarcón. No, él dice que no hay que ser amigo de los hijos. Bueno, pero en este caso particular, caso para tratar... Hay mucho que hablar y aparte hemos visto más de una vez pruebas que se hacen. Los chicos son inocentes y eso está bien. Por eso uno los tiene que controlar, ¿sí? Por eso uno tiene que estar supervisando, porque justamente les piden por ahí el teléfono en el juego y después ya se comunican de manera directa
por WhatsApp, sobre todo cuando estamos hablando ya de chicos que, sobre todo ya desde la preadolescencia, que en general todos tienen un celular con WhatsApp porque después de la pandemia lo usan muchísimo en los colegios para los trabajos y demás, y es como inevitable ya que tengan celular a partir de determinada edad. Bueno, vos fijate que, mirá, este es su mundo de los chicos. Acá están los jueguitos y acá están... Sí. ¿Cómo estarían ellos interactuando con el exterior? Por eso es importante los papás, las mamás, que miren esto, que interactúen un poquito con los chicos. ¿Para qué? Para prevenir todo esto que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, casos de abuso, de secuestro de menores, y en la República Argentina también, como te decíamos, en Río Negro, ¿sí? De estas nenas que fueron, digamos, cooptadas por organizaciones criminales que después las incorporaron al grupo de WhatsApp, donde vieron de todo tipo de imágenes que no se pueden reproducir. Mario, muchas gracias. Vamos a hablar ahora un poquito de Santi Maratea. Recordemos aquel episodio en el que quiso ayudar a Independiente, que le valió el apodo de Santi Manotea. Y ahora te promociona un tecito mágico para bajar de peso, y el Colegio de Nutricionistas lo terminó denunciando. Vean el informe. De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso. Seguramente va a saltar ya un nutricionista a decirme que soy un irresponsable por decir esto, pero no me interesa. Sé lo que estoy diciendo y lo puedo defender. Si vos estás pensando que es otro té mágico para bajar de peso, te entiendo. Yo también desconfío de las cosas que prometen resultados fáciles, pero no es el caso del no carb. Confirmadísimo que no te va a hacer bajar de peso mientras comes cualquier cosa. Eso es una obviedad. Lo que sí puede hacer es ayudarte. Como me ayuda a mí, yo lo tomo todos los días. ¿Por qué? Porque ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa. Aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora. Y obvio que para bajar de peso necesitas un déficit calórico, pero también importa cómo manejas tu saciedad y los picos de glucosa. Y ahí es donde el no carb suma. No, obviamente que no es magia, pero bien usado marca la diferencia. No reemplaza el déficit calórico, lo potencia. No reemplaza los hábitos, los acompaña. Y obvio no va a funcionar si estás comiendo como si fuese el fin del mundo. Pero es clave si vos querés que lo que estás haciendo funcione mejor. Así que si lo quieren probar, háganlo con información y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman. El link para comprarlo está en mis historias y también en mis destacadas. Solo eso, gente. Chau. Salzman es presidenta del Colegio de Nutricionistas. ¿Por qué lo denunciaron a Manotea? Bueno, muy buenos días. En primera medida lo denunciamos por injurias, por esto mismo que acabamos de ver en el video. Él atacó fuertemente a la profesión, por un lado diciendo que somos unas traumadas y arrogantes. Sí, arrogantes, que no investigan. Que no investigamos, y por otro lado, bueno, aparece promocionando y vendiendo este producto que en realidad es completo ejercicio ilegal de nuestra profesión. Tengo entendido que no es licenciado en nutrición, no estudió fisiología, no estudió fisiopatología del adulto, no las estudió, no las rindió, no tiene la trayectoria que exige la ley de la provincia de Buenos Aires, la 13.272, para poder ejercer nuestra profesión, y entendemos que es un acto de intrusismo fuerte que se da en el marco de una campaña que estamos acompañando desde el colegio ya desde hace un tiempo largo, que empezó en primera medida con reconocernos desde nuestra propia página web, en donde publicamos quiénes somos todos los nutricionistas y las nutricionistas que estamos matriculados y aptos para poder ejercer en la provincia, que luego prosiguió con otras denuncias vinculadas a ejercicio ilegal de la profesión y otras denuncias vinculadas a la venta de este mismo producto por parte de otras personas, otros influencers conocidos, en donde por supuesto que hay un proceso por seguir. Primero que nada se manda una carta documento, se les pide el cese de la promoción y de la prevención, y sobre eso se empieza a construir, digamos, cómo se avanza y cómo se logra
que se deje de promocionar y de recomendar. ¿Por qué nos parece importante trabajar sobre este tema? Bueno, en primera medida, nosotros tenemos un doble rol. Primero es defender el ejercicio de la profesión en toda la provincia de Buenos Aires y también defender la salud pública, básicamente. Y entendemos que en las redes sociales hoy convivimos todos, estamos los más grandes, hay gente muy joven y hay niñeces también, ¿no? Un poco lo que venían conversando hace un ratito con el tema Roblox. Sabemos todos de cómo vienen incrementándose los casos en los trastornos de la conducta alimentaria. Es una patología que nosotros venimos trabajando fuertemente en los equipos interdisciplinarios hace muchísimos años y en toda la Argentina los y las nutricionistas. Y con esto vemos que se contribuye fuertemente a ese daño, ¿no? Sí, de hecho, las redes contribuyen mucho, ¿no? A los trastornos alimentarios. Contribuyen muchísimo, ahí hay un peligro fuerte porque justamente se está muy solo en las redes sociales y aparecen estas recomendaciones que muchas veces, bueno, aparecen disfrazados de una venta, ¿no? Con el acompañamiento del marketing, pero en esa soledad muchas veces se puede contribuir a desarrollar muchísimo daño en la salud y nos parece un peligro y es una medida de prevención, ¿no? De protección, diríamos, concretamente, con toda la población. Nos parece muy grave lo que está sucediendo y en un punto había que tomar medidas. Por supuesto que lo que esperábamos de este influencer es que salga públicamente a pedirnos disculpas porque el hecho de agraviar a una profesión que justamente trabaja en defender la salud de toda la población y a la vez acompañarlo de la venta de un producto sin tener siquiera la formación para poder hacerlo, ni el aval ni la habilitación, nos parece un exceso por todos lados. Entonces, bueno, en ese sentido es que por esto iniciamos ¿Qué responsabilidad tendría que tener este influencer o cualquiera, ¿no? Respecto de, digamos, avanzar sobre temas que requieren de un conocimiento, digamos, médico. Sin duda, es que hay una gran responsabilidad. Cuando uno es masivo, de la manera que lo son este tipo de influencers, creo que hay que asumir una responsabilidad porque estamos en una época en donde todavía las redes sociales no están del todo reguladas. No, de hecho no están reguladas. Exactamente. Entonces, no solo no están del todo, no están ninguna regulación. Exactamente. Como no están reguladas las redes sociales, es importante uno poder asumir y en todo caso poder asesorarse sobre cuáles son los marcos y hasta dónde y por dónde tenemos y podemos avanzar. Habrá que ver qué decisión toma. Nosotros desde el Colegio de Nutricionistas de la provincia somos una entidad lo suficientemente sólida y diría yo que también decidida a luchar contra el intrusismo profesional y en defender nuestro ejercicio legal. Nos parece que somos una profesión que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, es una profesión muy antigua que está desarrollándose desde casi 1921, 1924. Es una profesión que inicia en los hospitales con la atención, el acompañamiento a los médicos en la alimentación de las personas enfermas para su recuperación. Y la verdad es que ha hecho una trayectoria súper interesante, por supuesto que también acompañada de una formación muy robusta en educación, en administración, en lo asistencial. Hemos ganado muchísimos espacios de inserción. En la Argentina ahora estamos justamente en la Cámara de Diputados. La semana pasada obtuvimos dictamen para tener finalmente una ley que regula nuestro ejercicio profesional, que desde 1993 no tenemos una ley, o sea, la ley que se había sancionado nunca se había reglamentado. Logramos ahora que se discuta este proyecto, tenemos esperanza que se pueda emplazar para poder finalmente que se discuta en recinto y tener ese proyecto de ley. Venimos trabajando en poder construir prestaciones en el marco del plan médico obligatorio y poder también desarrollarnos en un piso de prestaciones básicas para todos, para toda la población, digamos, ese acceso. Sí, sobre todo en esta época en la que estamos tan rodeados de alimentos ultraprocesados, llenos de grasas saturadas. Que es muy importante poder saber qué elegir y estar bien asesorado y bien acompañado para poder construir genuinamente una buena salud y poder prevenir el desmadre que tenemos en esta época respecto a lo que son las enfermedades transmisibles, ¿no? Sabemos que los números de sobrepeso, obesidad,
obesidad, tenemos los resultados de las últimas encuestas de factores de riesgo, nutrición y salud de acá de Argentina, que son malos los resultados. Tenemos sobrepeso, obesidad, hipertensión y todo ese tratamiento, todo ese acompañamiento podría, digamos, evitarse incorporándonos a nosotros en ese piso de prestaciones básicas para la salud, que tiene todo el sector salud, ¿no es cierto? Otras profesiones, los kinesiólogos, los psicólogos, las psicólogas. Bueno, creemos que somos una profesión en ese sentido muy consolidada y preparada sobre todo para avanzar en este sentido, así que, bueno, en ese camino andamos. Y por eso nos injuria fuertemente este tipo de ataques. Muy bien. ¿No? Así que... Laura, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a un breve corte y después vamos a hablar del doble femicidio en Córdoba y una pregunta para Jorge Alfonso, que ya lo conocemos. Para todos este tipo tiene que ir en cana y tiene que quedarse ahí hasta pudrirse. Pero este señor siempre tiene una respuesta diferente. La da después del corte. Mirá qué lindo día. Hacen 21 grados 4 décimas, un solcito precioso. La plaza, hay feria en la plaza, no había lugar para estacionar hoy más temprano. A la tarde 22 grados, cielo ligeramente nublado y a la nochecita 16. Día hermoso para salir a todas las horas, todo tipo de actividades. Y ahora estamos con el señor doctor Jorge Alfonso, abogado penalista que siempre encuentra el camino para que los culpables no sean culpables, ¿no? Este tipo, Pablo Laburta, debería ir preso de por vida. Y vos tenés siempre una versión diferente. No, a ver, vamos a partir de una base. Uno defiende el derecho. Sí. Yo no defiendo personas. Ajá. Si tiene que tener un proceso en el cual, desde el punto de vista de lo que es la acción punitiva del Estado, tendría el máximo de la pena, escuché barbaridades, pena de muerte, salieron ahora con el tema de la pena de muerte. Le vendría bien. Paréntesis aparte. No la aplicamos. No es un tema para hablar en este momento. Claro, no es un tema para hablar en este momento porque es muy fuerte. Yo creo que lo dicen por una cuestión de emoción. Las causas penales no se manejan por emociones, se manejan directamente por lo que está tipificado en la ley. Sí. Por eso digo que los tipos penales se definen por los verbos y a veces hay personas que se olvidan que el verbo define el tipo penal. Pero acá hay que hacer varios estudios desde el punto de vista de quién es el responsable de todo esto. Porque primero, desde octubre ya hubo 14 femicidios. Sí. 14 intentos de femicidio, o sea, lo que sería una tentativa de conato. Hubo acosos, hubo hostigamientos. Desde que, yo siempre digo, al responsable que le tiene que caber el mayor peso de la ley. Pero no podemos justamente determinar cuestiones que hay responsabilidades que son preexistentes. Porque acá esto se podía haber evitado. Sí, se podía haber evitado. Hubo un informe realmente del 2024 donde determinó con una conclusión de unos peritos qué tratamiento que tenía que hacer justamente esta persona. Sí. ¿Y a qué voy con esto? Que escuché a la defensa que con gran criterio latino dijo: yo voy a plantear el artículo 34, quiero hablar en forma de llano, coloquial, en el barro, para que la gente pueda entendernos, justamente es la inimputabilidad. No son punibles determinadas cuestiones que define el catálogo penal. En este caso podría el tipo planificó todo esto, pero es inimputable. No, pero acá no, capaz que él tuvo intervalos de lucidez. Ajá. Esto es lo que tiene que determinar un cuerpo interdisciplinario justamente de peritos, pero peritos profesionales, que digan cuál es el método que se utilizó para que diga que una persona realmente comprendió o no comprendió, es capaz de haber llevado a cabo la acción, porque las acciones y los actos, el Código Penal te define actos justamente humanos, sí. Los actos, las acciones, que vos exteriorizás a través justamente, vuelvo a repetir, de la acción. Ahora digo,
¿Qué pasó en la cabeza de este muchacho? Y yo creo que va a haber que hacer un estudio muy profundo, no el que le hicieron ahora por el artículo 3. O sea, cuando una pena supera los 10 años, vos tenés a través del artículo 78, no quiero hablar de artículo, la gente lo aburre, pero te tiene que hacer un examen médico legal, que es el examen mental. Ahora yo digo, en este caso, hay que hacer un estudio profundo, responsable y utilizar una metodología. Convengamos que ninguna persona en su sano juicio, salvo en una ocasión de legítima defensa, mataría a otra persona. Está claro que digo, con ese criterio nadie podría ir preso, Jorge, dale. No, muchas variantes puede haber. Pero a ver, no te extrañe que de acuerdo a la ya pericia... tengo claro que la estrategia de la defensa pasa por la inimputabilidad. Inimputabilidad, claro. Sí. No son punibles, justamente porque comprendió y dirigió la acción para cometer ese... Acá hay... Y la dirigió bastante bien. Hay varios... Yo siempre digo que las causas penales se dirimen por detalles. Hay detalles que fueron fundamentales. Ahora vos, en la suma de detalles, porque date cuenta que le imputan homicidio crímenes causa. Sí. Como diciendo, se equivocaron, la clave de la fiscal, que si me está viendo, yo siempre me hago responsable de lo que digo. La fiscal se equivocó. El Ministerio Público Fiscal se equivocó en imputarle justamente el homicidio crímenes causa, porque aparentemente utilizó el robo para encubrir un posterior asesinato. Claro, así que el crimen causa es para encubrir un delito ya perpetrado. Claro, que es lo que hizo con este muchacho. Es decir, prendió fuego el coche, lo mató, lo desmembró. No hay ningún elemento, ningún detalle que pueda llegar a puntualizar que realmente, desde el punto de vista objetivo de lo que es la prueba, en el derecho penal puede llegar a él a hacerlo responsable de ese delito. Punto 1. Punto 2. Después venimos a la otra parte. ¿Qué pasó con la hija? ¿Qué pasó con la mujer y con la suegra? Sí. También eso puede llegar a quedar fuera del trasfondo de lo que es, porque el Estado tiene una barrera. Si vos no comprendés, vos no cometiste el delito. Ojo con este tema. Date cuenta que a él lo tienen privado de la libertad en un lugar que es el HPC, como sería acá en Marcos Paz o Ezeiza, que es el hospital, y lo tienen en una habitación monitoreado. Esto está autorizado por el juez de garantía. Bien. ¿Esto para qué? Porque aparentemente ayer a la noche se quiso suicidar.